¡Acción! No pensé que llegaríamos a este día. Estamos en el programa número 4. Un aplauso para todos. ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades, Shinji. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Shinji! ¡Felicidades! ¡No! ¡No! ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Felicidades. ¡Felicidades! Muchas gracias. Ustedes no lo ven, pero cada vez tenemos más público. Cada vez hay gente sentada aquí esperando, ansiosa, que le contemos la historia de nuestros recuentos crononáuticos en el mundo. Las historias del maestro Jaime Maussan, las historias del maestro Carlos Trejo, que según nos ha llegado la noticia en estos días, está iniciando una campaña en contra de El Pendejo de Alfredo Adame. Es una burla a la política mexicana. Pero bueno, a diferencia del canal de televisión abierta, del Canal 4, ustedes no se acuerdan, probablemente sean muy jóvenes, pero a diferencia del Canal 4 que ya murió y ahora es una mierda que se llama Foro TV, nosotros llegamos al 4 y le quería pedir al productor... Pero cabrón, no te cansas de estar chingando. No, tranquilo. Ya que es muy afecto a la música popular, que cuando era de noche en el 4, para cerrar la transmisión del canal, ponían la canción de Los Amigos Invisibles, que era en 4, en 4. Productor, le encargo por favor que ponga ese rolón de Los Amigos Invisibles. You got it, dude. Estamos muy contentos, gracias a todos los que se han animado a seguirnos en YouTube, gracias a todos los que se han animado a escuchar todos los programas. La verdad es que ha ido poco a poco creciendo la gente, todavía nos faltan más, así que les queremos pedir que se suscriban a nuestro canal de YouTube, youtube.com/en-clasemedieros. ¿Por qué nos ayuda esto? Nos ayuda a juntar 1000 suscriptores, porque a partir de los 1000 suscriptores es cuando ya podemos monetizar. Entonces, si nosotros podemos monetizar, ya no necesitamos el Patreon y podemos negociar con las marcas para poder generar este contenido. Este contenido, les prometo, se hace con mucho cariño, se hace con mucho amor, pero sobre todo, no saben lo feliz que me hace escribir y decir mamadas sobre la historia del mundo. Entonces, apóyennos, échenos la mano. Si no es a través de YouTube y tienen ganas de mandarnos unos pesitos, el cambio que traen en su cartera, diríjanse a patreon.com/en-clasemedieros. Ahí están nuestros Patreons. Todavía estamos definiendo muy bien las ventajas o desventajas que vamos a tener con el Patreon, pero por el momento, por ejemplo, nuestros primeros Patreons ya recibieron unas deliciosas galletas hechas. El productor va a poner aquí, así va a aparecer mágicamente el nombre de la persona que hace las galletas. Creaciones Caro. Saludos a Creaciones Caro. Y la verdad es que van a venir cosas más chidas. Vienen playeras de Crononautas, vienen stickers, vienen muchas cosas que les haremos llegar a su casa o a donde ustedes quieren, si les da miedo que sepamos dónde viven. Pero bueno, hoy quiero contarles la historia. Vamos a iniciar y quiero contarles la historia de una de las mexicanas, de los personajes mexicanos más interesantes que me he encontrado en mi vida. Y miren que me he dedicado a leer historia de México por muchos años. Ella además es un mito que tenía un talento único y que retó en un tiempo muy complicado lo que significaba ser mujer, actriz, soltera, liberal, abierta, directa, y sobre todo que siempre se sintió en control de su vida hasta que dejó de estar en control de su vida. El día de hoy les vamos a hablar de María Guadalupe Villalobos Vélez, mejor conocida como Lupe Vélez. Un aplauso para Lupe Vélez. No confundir con Lupe Esparza, no confundir con la próxima gobernadora de Baja California, Lupita Jones, que yo no sé cómo no la han no la han procesado por tráfico de personas, pero bueno. También recuerden que si llegamos a los 1000 suscriptores en esta propuesta que les traemos, el productor y yo nos vamos a tatuar algo. La propuesta es que él se tatúe la cara de Robert Downey Jr. en el brazo, y yo desde luego me voy a tatuar la silueta de Monterrey para que sea igualitariamente en nuestros odios, ¿no? y quede establecido.
Mientras escucho o mientras estoy escribiendo este guión, estoy escuchando mi recomendación del Clasemedieros 40, el Hidden Gems de The Blue Stones, y también el Roll the Bone Sex de Shaky Graves. Lo que ahora estoy haciendo, y les prometo que a partir de la publicación de este video lo van a ver, es que vamos a tener la lista, el playlist en Spotify, para que además de escuchar los programas en Spotify, puedan escuchar la música que recomendamos acá. Va a ser una lista muy variopinta porque un día se me ocurrió proponerles el playlist del productor, y el productor decidió que era DJ Shark en MP3. Entonces pues va a haber un poco de Camila, va a haber un poco de Enrique, ¿cómo se llama? De Enrique Iglesias. Así que pues ni modo, ¿no? Así que vamos a darle gasolina a esto. Este es el episodio número 4 de Crononautas, y esta es la historia de la mejor actriz mexicana de la historia. Así lo dije. María Félix, Salma Hayek, Isa González le pelan. ¿Qué le podrían pelar, productor? ¿Cuál sería el elemento que le podrían pelar a Lupe Vélez? ¿Besas a tu madre con esa boca? Le pelan algo, le pelan lo que ustedes quieran en su casa a la maestra Lupe Vélez. Esto es Crononautas y comenzamos. Crononautas. Juancho, por favor. Lupe es mi novia, usted está de más aquí. Pues me mata esta pena tan cruel. Hoy, Lupe Vélez. Capítulo 1. El México revolucionario y el ojo maldito de Estados Unidos. Sobre el año de nacimiento de Lupe Vélez se puede decir muchas cosas. De hecho, fue complicado determinar cuál de los dos años que se utilizan comúnmente en los diferentes recursos que visitamos, tanto en línea como físicos. Wikipedia, básicamente. O sea, de hecho, este programa se debería llamar los Wikipedios, ¿no? Los Wikinautas, güey. Los Wikinautas. Hay dos versiones. Se maneja que nació entre 1906 y 1908. Evidentemente no puedo decirles con exactitud cuál de las dos. A mí la vida me sugiere que pudo haber sido en 1906 por la sucesión de los actos que les voy a contar, pero además porque evidentemente eso daría un poquito más de tiempo para contar el desarrollo de las cosas, y sobre todo la pondría en una edad un poco más adulta para ciertas cosas que les voy a contar. La realidad es que la mayoría dice que nació en 1908, y la verdad es que revisando la historia del mundo, 1908 fue un año más divertido que 1906. Entonces les voy a contar de 1908. ¡Hurra! Después de un siglo bastante turbulento y que de por fin se había alcanzado cierto tipo de paz con Porfirio Díaz, la paz traía sus costos. Había una división política, económica y de vida muy fuerte en México, y sobre todo lo que empezó a pasar es algo que todavía padecemos, ¿no? Que hay una división enorme entre la gente que tiene dinero y la gente que no tiene dinero, recursos u oportunidades. O sea, la gente pobre no tiene lugar. Entre los Claudio X González del mundo y aquí su servidor y yo, que no tenemos trabajo y que dependemos de sus donaciones para vivir. Entonces, algo que parecía muy interesante en esa época era la sucesión del poder. Se sabía ya, saludos a la ambulancia, algo que se sabía ya en ese entonces es que no le quedaban muchos años al general Díaz, y evidentemente él empezó a barajear la posibilidad de ceder el poder. En una de las entrevistas más célebres que se le pudo haber hecho a un presidente mexicano, la entrevista que se conoce como Díaz Krillman, que es un documento que además pueden accesar en internet y es bien interesante, él dice que él ya estaba listo como para dejar que la democracia sucediera. La realidad es que no dejó que la democracia sucediera hasta que Madero lo sacó a patadas de la Ciudad de México. Pero lo que es interesante de esa entrevista era justo cómo el gobierno hablaba mucho de cómo México estaba creciendo a partir de la llegada de la electricidad pública o del alumbrado público, el crecimiento de los ferrocarriles y la forma en la que el país se está desarrollando. Lo que Díaz omite decir
es que el país estaba cayendo a pedazos, en otros tembló un poquito, no se espanten, como diría la que se murió, no, Frida Sofía, no, la señora que estaba en Televisa en el 85 y que dice, ay, está temblando un poquito. Está temblando un poquitito, no se asusten, vamos a quedarnos, les doy la hora, 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Un día vamos a platicar del 85 y de no me acuerdo cómo se llama ella, pero mis máximos respetos a donde quiera que esté. Por cierto, se murió Chepina Peralta y este programa va dedicado también a Chepina Peralta. Se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de sus silencios, se fue su sonrisa de fábula. Pero bueno, regresando al punto, ¿no? México en esa época estaba en esta forma en la que se ha mantenido durante los siguientes casi 140 años, que es diciendo que todo va muy bien, pero adentro las confrontaciones estaban fuertes, ¿no? Y lo que es interesante de esto es que para ganarte la vida en esa época también las cosas eran limitadas y tenías cierto nivel de tareas que podías hacer, ¿no? Si eras mujer, podías aspirar a casarte o a ser monja o a ser maestra, ¿no? Y si eras hombre, igual como siempre, ¿no? Militar, cura o político, ¿no? Y pues yo la verdad es que, o maestro, y la verdad es que zafo los tres, ¿no? Bueno, maestro, lo he sido, ¿no? Mientras en Estados Unidos, bajo el mando de Teddy Roosevelt, había como cierta duda de lo que estaba pasando en México. La situación de Estados Unidos era diferente porque Estados Unidos ya estaba empezando a ver cómo Alemania crecía y empezaba a ser agresiva con el resto de sus bueno, todavía ni siquiera se llamaba Alemania, y empezaron a ver cómo ya empezaba a ser agresiva con el resto del mundo y se empezaban a preparar por una guerra. Para ellos era muy importante sostener a México y mantener una conexión con México, no solo por la cantidad de dinero que tenían invertido en México, sino por la relación política y la seguridad fronteriza. Ya sé que lo estoy aburriendo, pero voy a llegar a un punto. Ténganme paciencia. Las diferencias raciales eran un problema y también, y este es el punto más importante histórico, 1908 fue el último año que los Chicago Cubs, equipo de Eddie Vedder, Tom Morello y el maestro dios de los crononautas, se lo chupo aunque lo tenga sucio, Bill Murray, como lo traiga, ganaron su última serie mundial antes de la maldición que les duraría 108 años y que ganarían hasta el 2016, lo cual fue considerado un milagro, ¿no? También es coincidente que la primera medalla de oro ganada por un afroamericano en las Olimpiadas de Londres se da en 1908 en los 400 metros por el maestro John Baxter Taylor. Pero bueno, como se darán cuenta, era un año donde México estaba como en una especie de tensión turbulenta y Estados Unidos ya estaba empezando a correr, y en ese año, el 18 de julio, nace María Guadalupe del Socorro, María Guadalupe Villalobos Vélez en San Luis Potosí. La única razón real para creer que San Luis Potosí existe es porque Lupe Vélez nació ahí. Por el artista que hizo a la estatua de Benito Juárez. Y por el Benito Juárez Alien que nos mantiene con la creencia de que San Luis Potosí existe. Si no, yo lo que creo es que vas pasando por Querétaro y de Querétaro te saltas a Monterrey y nada pasa. Pero bueno, nació hija del general Jacobo Villalobos Reyes, que se fue a pelear la revolución, del lado de la revolución, y de su mamá, que era una cantante de ópera, o por lo menos es lo que siempre dijo Lupe. Aquí hay un primer punto que me gustaría dejarles para que lo vayan pensando. En esa época, cuando una persona tenía una profesión que era considerada indigna,
a veces la gente la criticaba, ¿no? Entonces imagínense, el general Vélez, un hombre respetado, de buen nombre y de buena familia, decide casarse con una cantante, y se hizo un escándalo. Obviamente ella dejó de cantar, pero se sabe por registros de la época y por las conexiones posteriores que tendría Lupe, que en realidad no era una cantante de ópera, era una cantante de vodevil. Y lo que es interesante de esto es que el vodevil era una especie como de teatro, y ahorita les voy a contar la historia porque hay un rincón de donde nadie se acerca peligrosamente. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Lo que es interesante de esta parte, digamos, de la historia es que esta vergüenza o esta voz de su papá criticando las artes o las artes populares sería algo que Lupe traería en su cabeza todo el tiempo, y van a ver por qué esto es relevante, ¿no? Al final, su papá muere en la revolución y Lupe tiene que regresar a México. Pero eso lo vamos a tratar en el capítulo 2, el convento y las artes. A pesar de tener una niñez relativamente tranquila, Lupe, que era una persona bastante chaparrita, medía unos 50 y tantos, era considerada como extremadamente aguerrida y todo el tiempo se estaba madreando niños, niñas, perros, lo que se le cruzara. Esto empezó a preocupar a su padre, que decía que no iba a ser apropiada para el, ¿cómo se llama? Para casarse. Hola, Gala, ven, saluda. Ven. No, no es cierto. Saluda, Gala. Bueno. Como era muy aguerrida y le gustaba pelear con todos, lo que hacía que Lupe fuera famosa en la comunidad, y obviamente pues los chavitos se le empezaron a acercar y entonces, ay, vente para acá, vente para allá y todo. Y lo que hizo que su papá decidiera mandarla a San Antonio, a un convento de monjas, para que se arreglara. Porque como ustedes saben, no hay nada que arregle mejor los problemas que mandar a una persona a recluirse con un grupo de personas. La mandaron a anexarse prácticamente, ¿no? Demuestren lo que se le está enseñando aquí. Pensó que sí va a ir liso, ¿no, güey? No se va a ir limpio, güey. Se tiene que llevar el pinche cambio, güey. La cosa buena aquí es que a los 13 años logró aprender un muy buen inglés en San Antonio, y sobre todo empezó a desarrollar su gusto por las obras musicales y por la de hecho, en el convento participó en algunos cantos y en algunas obras obviamente de naturaleza católica, pero ahí es donde se empezó a dar cuenta que esta parte era lo que le gusta. No duraría mucho en el convento, porque para 1923, cuando su padre muere, ella tiene que regresar a la Ciudad de México para ayudar a su mamá a mantener a sus 4 hermanos. Ellos eran 5 y ella era la mayor. Entonces, como ella tenía que ayudar con la familia, consigue un trabajo en la Ciudad de México, consistentemente vendiendo telas en el centro histórico. Probablemente trabajó para la familia de Slim. No quiero ser racista, pero la mayoría de los dueños de las telas eran libaneses. Y entonces empezó a trabajar y a generar la casa. Como ya su padre no estaba, la situación se empezó a poner muchísimo más difícil económicamente, pero también ella empezó a desarrollar mucho más el gusto por el canto y el desarrollo de otro tipo de actividades artísticas. ¿Cuántas veces te empañaste al llorar por mi querer? Pero hoy ya lo ves, solo tengo tristeza y dolor. Y aquí es donde la parte digamos, interesante de la historia sucede. Ya para cuando Lupe regresa a México, la situación estaba relativamente controlada. Álvaro Obregón ya era presidente y tenía control relativo, porque como todos sabemos, fue un cambio de poder, pero fue un cambio de poder que ya no requería tanta intervención violenta en la ciudad, ¿no? Y eso le permitió que floreciera, que empezara a generar relaciones. Y aquí se discute mucho, y este es el segundo punto que me gustaría que se quedara en el día de hoy, se discute mucho por qué en lugar de mantener el Villalobos de su padre, se quedó con el Vélez de su madre. Y aquí es donde hay una discusión también un poco de biográfica, ¿no? Porque por un lado decían que Lupe quería
quería ponerse el nombre de su mamá para un poco reconectar con la poca o mucha publicidad que haya tenido su mamá en esa época. Pero por el otro lado, otros biógrafos sostienen que era porque su papá no aprobaba que hiciera estas actividades. Pero la realidad es que no se puede comprobar la conexión entre que ella empieza a cantar, digamos, profesionalmente y la vida de su papá, o sea, que su papá estuviera vivo y que lo estuviera haciendo. Esto es una inconsistencia bastante común en las biografías. Así que chiste. Lo que sí se sabe es que el papá evidentemente estaba avergonzado y la familia de su papá estaban evidentemente avergonzados de que fuera una cantante, además de cabaret, ¿no? Pero lo que no se puede asegurar es que haya sido por esa razón que haya tomado el apellido Vélez. Otra de las razones es precisamente porque no quería manchar el Villalobos, que era un apellido de familia acomodada de San Luis, que luego fue de la Ciudad de México, y prefirió hacerlo con Vélez para sentirse más cómoda dentro de ese espectáculo. Este fue el último grado que tendría de vergüenza en muchos años. Ahora sí viene lo chido. Y lo que es interesante aquí es que cuando empieza a limpiar y a generar esta sensación de bienestar, es cuando decide entrar de lleno a la cantada. Y antes de seguir, les voy a contar qué es el vodevil. Crononautas presenta El Rincón de Don Nadie. Hoy, el vodevil. Pero antes de seguir con la historia de Lupe Vélez, ¿qué es el vodevil? Amiguito, amiguita, amiguite, ¿te has encontrado frente a tus amigos snobs hablando del vodevil? ¿Te has preguntado qué significa esta vieja tradición teatral y te da mucha hueva buscar en Google? No te preocupes, aquí está tu amigo Don Nadie para contarte qué chingados es el vodevil. El vodevil es una comedia teatral cuya trama se basa esencialmente en malentendidos y situaciones insolentes, pero ha tenido diferentes evoluciones. En un principio empezó como un tipo de canciones a finales del siglo XVII que contaba una historia, una especie de country o rap, pero que sí se entiende. Después fue una obra de confusión en donde distintas situaciones se repetían y era un teatro simple y de acceso a todo el público, un poco como Chespirito, pero con calidad. Finalmente, a mediados del siglo XVII, la mezcla de las dos cosas, canciones y situaciones de risa, se volvieron la versión actual del vodevil. Con el paso de los siglos, se fue adaptando a los distintos públicos. Por eso, en Europa era la mezcla de canciones y ciertos actos, mientras que en América, además de las canciones y los actos, se pensaba en términos de sketches, es decir, escenas sin aparente relación entre ellas. Tony Pastor es considerado el padre moderno del vodevil, ya que le dio la estructura y lógica que tiene ahora. Lo hizo respetable, le quitó la suciedad y sobre todo lo hizo exitoso. ¡Sí! Importantes estrellas que seguramente tú no conoces se desarrollaron bajo el sistema del teatro vodevil. Por ejemplo, W.C. Fields, que era malabarista y comediante. Will Rogers, que era vaquero y cómico. La famosa belleza americana Lillian Russell, Charlie Case, que era monologuista, y Joe Jackson, que era pantomimista, lo cual nos hace pensar que tener una profesión en esa época era cualquier cosa. Igualmente, artistas europeos del Music Hall como Sir Harry Lauder, Albert Chevalier e Yvette Gilbert pertenecieron a él. Ahora, amiguito, ya sabes qué chingados es el vodevil. Ahora, agarra tus chunches y sácate a la verga. No te quiero ver aquí. Esto fue El Rincón de Don Nadie. ¡Se lo lavan! Roxanne. Ahora ya saben qué es el vodevil. Y no dejen que sus amigos snobs los critiquen por no haberlo sabido en un inicio.
Al ver que su hija tenía el talento y el empuje como artista, Josefina comenzó a entrenarla. Y cuando ella vio que tenía talento, decidió presentarla con la gatita blanca, que no es la que vieron pasar. Tienes un problema de entrada, Gala. Ese es el problema. Debiste haber entrado en este momento. Que era María Conesa, una actriz de zarzuela y de vodevil de suma popularidad en esa época. Para que se den una idea, María Conesa era una cantante que había hecho su carrera española, que había hecho su carrera predominantemente en México. De hecho, durante la Revolución, uno de los pocos shows que seguían abiertos eran el de ella, porque ella decía: a mí las balas me respetan. Y no lo decía de broma. Era uno de los pocos lugares donde generales, soldados y personas de todos lados podían sentarse juntos, aunque estuvieran en bandos distintos, a escucharla cantar. Arza y dale, yo tengo un morrongo que cuando la parda y así me lo pongo. Arza y toma, yo tengo un menino de cola muy larga, de pelo muy fino. Si le paso la mano al indino, se tira y se encoge de gusto el menino. Y le gusta pasar aquel rato, ay, alza que toma, que pícaro gato. Ay, qué fino, el pelito que tiene el menino. Y lo que es interesante de María Conesa es que desarrolló muchísimas carreras, entre ellas obviamente la de Lupe Vélez, pero también la de Celia Montalbán, que sería su enemiga en el futuro, Lupe Rivas Cacho y Aurora Walker, ¿no? También ella fue amiga de Esperanza Iris y de Prudencia Grifel, dos personajes también muy importantes de la actuación. Puso una obra que se llamaba Las Tres García con ella, y sobre todo era una persona que tenía muchísimo contacto con presidentes, políticos, empresarios y actores. Para que se den una idea, cuando murió en 1978, estamos hablando de que esta era una persona que para 1923 ya era famosa, muere en 1978 y se le dieron, honores casi de presidente, ¿no? O sea, era una persona que era verdaderamente respetada en el público. Vamos a ver, doña María, ¿por qué dice usted que es una mujer triste? Porque sí, porque lo soy. Es decir, cuando se habla de teatro se acaba el mundo. Ya no sé quién soy ni dónde vivo. ¿Es lo único que la alegra? Lo único que me tiene prisionera. Porque soy así. Porque soy triste yo en mi vida. ¿Qué le gusta hacer? ¿Con qué se divierte? Me gusta coser. Me gusta leer. Y me gusta ensayar. Mis obras, mis cuplés, porque fui triple cómica y lo soy, de zarzuela, de comedia, todo eso, la zarzuela abarca todo. Incluso Agustín Lara le compuso canciones a muchas mujeres. No, tampoco es así tan complicado que Agustín Lara te compusiera una canción, pero le compuso La guapa y monísima mujer, ¿no? Entonces, para que cuando escuchen, yo sé que ustedes son aficionados encarecidos de Agustín Lara, que entonces cuando escuchen a Agustín Lara sepan que se la está dedicando a la gatita blanca. En aquella ocasión, María Conesa le permitió presentar un shimmy llamado Oh Charlie My Boy. El shimmy es este baile como de los 20, no lo voy a hacer porque ¿no? Que va pata, dice mano para arriba, pata para atrás, mano para arriba, pata para atrás, ¿no? Entonces ese baile acá es el abuelo del shuffle, ¿no? Entonces no lo voy a hacer, pero si hay un alien que haga eso y que pueda salir bailando, estaría de huevos. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. Dejó que cantara Oh Charlie, y la verdad es que a partir de ahí le dio el espaldarazo, y ese fue como el gran golpe de Lupe. De ahí se empezó a entrenar el teatro lírico. En aquella época, un un empresario de nombre José Campillo decidió traer de Francia, de París, un show que era un poco más como retador, de folies, de baile, que se llamaba el Bataclan. Este show empezó a causar tal furor que inmediatamente Lupe dijo: a ver, si esto está pegando y esto es lo que le gusta a la gente, ¿qué les parece
si hacemos nuestra versión. Y entonces montaría 2 grandes obras. Mexican Rataplan, que si me preguntan es un gran nombre para una banda de punk, ¿no? Es como el... Ándale, güey, como de... Pero, Mexican Rataplan, ¿no? Esto es incómodo. Y el otro es No lo tapes. That's what she said. Michael, please. Please. Come on. Entonces, a final de dichos espectáculos, obviamente la popularidad en México de Lupe era muy grande, pero el problema es que seguía siendo una mujer muy pequeña, por decirlo de alguna manera, o sea, seguía siendo muy joven. Entonces, las otras vedettes, las otras actrices, le decían la niña Lupe de forma despectiva, y ella empezó a tomar ese nombre y a usarlo. Y la realidad es que en lugar de darle mala publicidad, al estilo de Dana Paola, solo le dio más publicidad. Así como hubo detractores, también hubo muchísima gente y como detractores como Celia Montalbán, que ya les había dicho, había otros que estaban completamente enamorados de ella. Por ejemplo, José Gorostiza, uno de los poetas mexicanos más importantes de la época, le compuso varias operetas y varias obras que posteriormente él borraría de sus registros y quemaría. Un poco en este afán de decir... Yo no soy un adolescente pendejo ya, pero en esa época sí lo era. Entonces, pero se dice que José Gorostiza estaba sumamente enamorado de ella. Y también dichas obras quedaron como un poco en el aire. Hay varias poesías que se sospechan que tuvieran alguna inspiración en Lupe, pero no se puede comprobar. Otro grupo que también estaba muy emocionado y era ferviente admirador era el llamado Ateneo de la Juventud, que era un ateneo que se formó a partir de la construcción del México del siglo XX, que era un grupo como Antonio Caso, José Vasconcelos, Isidro Favela o cualquier nombre de cualquier preparatoria de la Ciudad de México. Y ellos le compusieron algunas líneas, ¿no? Que voy a leer. Perdón al Ateneo y a todos sus representantes, pero lo voy a leer. La palabra canta. Pequeña coribante de núbiles caderas, maravillosamente capciosas como el jazz, tú enseñas a los hombres las fórmulas primeras, con tus piernas exactas y finas de compás. Tu cuerpo, en que la gracia se vuelve hiperestesia, no sé qué sea. Oh, flapper, arquetipo del libro de Platón, tu cuerpo hubiera sido la flor del satiricón. Y ahí lo voy a dejar, el poema es muchísimo más largo, pero yo esperaría que eventualmente aparezca Paco Stanley en alguna de estas dos. Vamos a tomar una pausa después de inspirarlos y de llevarlos al nirvana poético del Ateneo de la Juventud. Recuerden que necesitamos llegar a los 1000 seguidores en YouTube, así que síganos en youtube.com/en_clasemedieros o en patreon.com/en_clasemedieros. Y les prometo que si nos siguen en YouTube, no vuelvo a leer poesía. Esa puede ser una buena promesa. También síganos en @loscrononautaspodcast, @clasemedieros y @enclasemedieros. Y regresamos. O puedes leer la poesía que te mande. ¡Ándale! Esa es otra. Si nos siguen en YouTube, puedo leer sus poesías en vivo. Y me puedo poner un saquito, un cuello de tortuga. La poesía de los crononautas, esa puede ser una buena. Regresamos. Intermedio clasemediero. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to... ¿Me escucha? I can hear you. I think it's a filter.
sí lo es. Le juro que yo no soy un ratero que se jaló 300 terrenos en Querétaro, ni soy un maldito pinche hipócrita. Estoy aquí, me están tratando de ayudar, pero le juro que no soy Ricardo Anaya. I can see that. Fin del intermedio. Roxanne. Estamos de vuelta y vamos a entrarle al capítulo 3. El pequeño volcán explota. Y aquí está el maestro José José en mi corazón. Apodada así por su estatura y por la forma en la que ella se conducía contra la gente, la primera estrategia que tuvo Lupe para empezar a ganar adeptos en Estados Unidos, porque la industria del cine en Estados Unidos empezaba a ser muy famosa, empezó a generar como mucho ruido y mucha conexión con personajes. Y lo que ella entendió a partir de su conexión con diferentes personajes es que primero tenían que conocerla y luego la iban a invitar. Es de esta manera que gracias a un amigo de su familia, Frank Woodward, la puso en contacto con un director de teatro que se llamaba Richard Bennett. Desafortunadamente, por la cuestión de los papeles, porque evidentemente como muchos compatriotas se fue ilegalmente a California, no pudo entrarle, pero cuando regresó, en su segundo intento, empezó a buscar trabajo en teatro de burlesque, en el vodevil, y le empezó a ir muy chingón. En una conexión bastante rara, y de esas que uno se pregunta por qué suceden, Lupe conoce a Fanny Bright, que era una actriz también, comediante, de bastante renombre. Fanny Bright, no Bright. Ella la pone en contacto con Flores Ziegfeld. Ziegfeld es uno de los productores de cine y de teatro más importantes de la época. Y para quienes no la conozcan, las Ziegfeld Follies eran un grupo de bailarinas y de cantantes y de show que se daban en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Pero un poco antes de irse a Nueva York y que Ziegfeld Te amo hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no, hasta cuando no. Sí, bien, sí. Hasta cuando no. Ay, hasta que no vengan a ver ya. La catapultara. Un productor de la Metro Goldwyn Mayer la llama para hacer una prueba. En esa prueba no logra quedarse, pero Hal Roach, director y productor de Pathé Pictures, la ve y se enamora inmediatamente de ella. Y es ahí cuando ella se estrena en uno de los primeros cortos en los que participaría, que era Sailors Beware, con Stan Laurel y Oliver Hardy, que para quienes no lo conocen, son el gordo y el flaco. Sería en esta época que ella ya empezaría a poner raíces en Los Ángeles y empezaría a hacer distintas películas. Hizo otra película con Laurel y Hardy, y también empezó a trabajar en películas como El Gaucho de 1928, El Canto del Lobo en 1929 junto con Gary Cooper y La Montañesa, que gracias a esa película logró también ganarse varias audiciones para otros filmes.
Ya para entonces, ella ya era bastante conocida en el ambiente y sobre todo se conocía su humor y la forma en la que trabajaba y la forma en la que reaccionaba, ¿no? Pero a esto, siempre la prensa le caía muy bien y le gustaba mucho la historia de Lupe porque Lupe siempre estaba en una relación o siempre hacía escándalos públicos y todas estas cosas que ahora ya estamos un poco más acostumbrados, pero que en la época eran más difíciles. Recordemos, hay varias cosas que hay que considerar del cine de esa época. Uno era que era mayoritariamente silente, o sea, era un cine que no tenía voces. La segunda cosa es que, independientemente de las historias que se contaban, pues todavía había una preponderancia masculina, las historias estaban pensadas en hombres, ¿no? Y la gente que trabajaba en el cine era mayoritariamente hombres. Aquí los directores eran una especie como de segundo plano, los que realmente importaban eran los productores. Y la otra cosa que es bien importante a considerar es que en esa época los estudios tenían contratos de exclusividad con los actores. Es decir, Metro-Goldwyn-Mayer era dueño de Lupe Vélez y entonces todas las películas en donde ella participaría serían de ese estudio, cosa que ahorita ya es más complicado, ¿no? Que suceda. Entonces ya tenía esta reputación de ser una persona que generalmente atraía la atención, que era fuerte, que era mordaz y que además sobre todo pues era bastante romántica, tenía un gran corazón. La cosa aquí es que también en ese entonces la empieza a llamar la atención y la empiezan a llamar de formas bastante racistas, ¿no? Así como The Big Enchilada, The Great Chilaquil, y cosas de Women Burrito. Y hay unas de esos tres, hay dos que son reales, o sea que sí les dijeron así, ¿no? Y eso también impactaba directamente en el tipo de papeles que le daban, ¿no? En lugar de ser considerada per se una actriz central, era más una actriz de carácter que participaba en las películas siempre con un acento, con una raza, con una característica muy particular. Come on, Mexican, big fight! Get up and fight, get up and fight! Muchas gracias, señorita, muchas gracias. Pégale, amigo. Hey, what's it mean? I'm fighting, that's what I did. How do you say it? Oh, don't bother me, I'm fighting. Come on, pégale. Back in the corner there. ¡Que viva México! One, two, ¡ay, que no empuje! ¡Súbete conmigo! Eso la hizo grande, pero también por el otro lado, Hollywood tenía una ausencia de estos papeles o de estos actores y entonces la sobreutilizaron. I don't know what's going on in this house, but I'm certainly going to find out. Juanita, get the West Newton Police Station. Sí, señorita. 1, 2, 3. ¿Hello? West Newton Police Station? Oh, óigame. Hay 2 hombres aquí que están locos y yo creo que debe de mandar a alguien inmediatamente, porque si no se apuran van a matar a alguien. And that's the trouble. Come quick. ¿Ah? Oh, my name. María, Juanita, Rosita. Cuando da el salto al cine de sonido, en 1930, fue una de las pocas que en realidad pudo dar el salto. Aquí otra precisión histórica. Imagínense que de repente eres un Rodolfo Valentino, que era precioso, hermoso y todo, pero hablas como Ricardo Anaya, ¿no? O como yo, ¿no? O sea, tienes... No, pues así como... ¡Oh, me vengo! O sea, el cine, la transformación entre el cine silente al cine ya con sonido se decapitó a un montón de actores que tuvieron que abandonar el cine, pero ella logró dar el salto porque su personalidad y la forma en la que actuaba siempre fue muy buena, ¿no? Entonces trabajó con Carl Laemmle y mostró mucha versatilidad. Trabajó en Oriente y Occidente en el 30, Resurrección en el 31, Los hombres de mi vida en el 32, y sobre todo mostraba esto que les decía, ¿no? Era una actriz extremadamente de carácter. Aquí vale la pena mencionar que además trabajó con directores que ahora son una referencia en la cinematografía mundial, con Cecil B. DeMille, que es uno de los directores más importantes, William Wilder y Walter Huston.
Incluso Seafield la invitó a formar parte de sus Folies otra vez, antes, en su último espectáculo que desafortunadamente ya no tuvo tanto éxito y que terminó cerrando a los pocos meses por falta de dinero y murió a los pocos meses. Entonces tuvo la oportunidad de estar en Broadway y se mantuvo entre Broadway y Los Ángeles durante un tiempo. Luego vino la oportunidad de hacer la primera película con un casting solamente de mexicanos, con un actor que se llamaba Raúl Novarro y ella en los papeles principales y dirigida por un director americano. Aquí la cosa de la película se llamaba The Laughing Boy en 1934. Laughing Boy, I have never heard that song before. Is it about a girl? It's about you. No one ever sang it before. The gods have taught it to me, I think. Summer breeze have told the trees. Le fue bien, pero su éxito más grande de la época fue regresar a México a grabar La Sandunga, dirigida por Fernando de Fuentes, otro de los directores importantes, y protagonizada por Arturo de Córdoba, que sería su amigo de ahí para el resto de su vida. A ver, di con quién te vas a casar. No puedo, señor. ¿Con quién? Con Ramón. No, Lupe, no es justo. Di a quién quieres. Por favor, ya no me martiricen. Sí, muchacha. Petra tiene razón. ¿A quién quieres? A ti, Ramón. A ti. Lupe. Muy bien, señor alcalde. Por algo es usted aquí la autoridad. Anda, Lupe, no seas tonta. Abraza a este. ¿Qué? Sí, anda. A él es al que quieres y no a mí. Aunque lo diga tu boca, te desmienten tus ojos. Yo perdí y sé perder. Pero, Ramón, si Yo quiero verte feliz. Anda, abrázalo. Anda. Marimberos, a tocar la sandunga. Vamos a bailar la sandunga. Después de estos cambios, ella decide dejar su contrato de exclusividad con el estudio y empezó a tener mucha fama de ser conflictiva, de ser una persona que tenía problemas. En 1939 cada vez la invitaban menos a formar parte de películas y gracias a que se aventó a hacer un papel que se llamaba Camelita Lindsay, que era una mexicana, mexicoamericana, muy problemática, muy chistosa, pero que le valió hacer 6 películas de serie B de la época, que eran películas de bajo presupuesto, pero que tuvieron muchísimo éxito. Luego regresó a México para hacer Naná, una adaptación de la película de la obra de teatro de Émile Zola, y le fue más o menos, ¿no? La realidad es que si revisamos el currículum de Lupe, pues tiene un currículum impresionante para una actriz mexicana, también para una actriz norteamericana o para una actriz de cualquier área. Entonces, uno pensaría que se habría ganado el respeto del público y del medio, pero no. Tuvo que lidiar por muchísimos años con la persecución de los medios de comunicación, con los paparazzis, que constantemente reportaban cosas como sus berrinches o los problemas que tenía dentro y fuera del set. Una frase que se le atribuye a ella, pero varios biógrafos que revisé, unos coinciden en que sí la dijo y otros coinciden en que no, es que dijo: no soy salvaje, soy simplemente Lupe. Ahí yo tengo mis dudas, pero si alguien puede confirmar, si estuvo ahí, si todavía hay alguien vivo que haya estado ahí y la haya escuchado. Pero bueno, lo bueno de esa frase es que sí describe muy bien cómo es, ¿no? Era esta mujer aguerrida que no se conformaba con lo que tenía y que hablaba a su mente, ¿no? Ella realmente decía lo que pensaba. Y aquí me gustaría tomar una pausa, ¿no? Podríamos ir paso a paso describiendo todos los escándalos que tuvo en su vida, pero no lo vamos a hacer. No.
Y la razón de eso no es porque me dio hueva escribir la parte de los escándalos, es porque son escándalos muy pendejos. O sea, son cosas como, ay, se metió con Gary Cooper y luego le tocó el pito a Charles Chaplin y luego... Son cosas que no son relevantes para la historia. Lo que sí me gustaría dejar claro es justo que debemos de tener en mente la pasión y el amor que generaba en diferentes personas. Por ejemplo, Charles Chaplin, Errol Flynn y Clark Gable fueron sus parejas y solo tenían palabras de amor para Lupe, ¿no? Sus dos matrimonios con Gary Cooper y Johnny Weissmuller fueron matrimonios súper tormentosos. A Gary Cooper casi lo mata cuando decidieron separarse. Lo fue a perseguir a la estación del metro, del tren, perdón, no era el metro, y le soltó un balazo. Afortunadamente no le dio, porque si no la historia de Lupe sería como vivió 40 años en la cárcel. Y en el caso de Johnny Weissmuller, que era un atleta olímpico que después se volvió actor y que era el actor de las películas de Tarzán en esa época, varios maquillistas decían que siempre llegaba madreado, ¿no? Y que traía rasguños, golpes y todo. Vaya usted a saber cómo estaba ella también, ¿no? O sea, las situaciones de violencia son situaciones de violencia de dos lados. Pero todos estos problemas empezaron a generar muchísimo ruido y desencadenarían en lo que fue el gran mito de Lupe Vélez. Aquí, de los únicos que vamos a terminar hablando son de Arturo de Córdoba y de Harold Ram. Vámonos al capítulo 4. No hay mejor plan que el que uno hace. Alrededor de la muerte de Lupe Vélez hay un montón de mitos. Lo único que se sabe es que se suicidó con entre 64 y 72 pastillas de Seconal, que era un barbitúrico que se ayudaba para problemas de sueño, depresión y ansiedad. Del cómo le encontraron hay dos grandes versiones. Se sabe que después de desayunar con unos amigos y hacer una fiesta en su casa, decidió irse a descansar. Y rodeada del mejor vestido que tenía, flores y velas, escribió una carta para Harold, que era su pareja de ese entonces, y tomó las pastillas. La versión 1, y perdón que lea al pie ahorita, pero es que tiene que quedar muy claro, dice que su secretaria fue la que la encontró, tal y como ella lo deseaba, entre las flores, acostada, hermosa, muerta, sin dolor y sin un rictus de dolor y en paz. Esta versión sería confirmada por varios biógrafos que sostienen que es imposible levantarse de la cama si te tomas esa cantidad de sedantes, ¿no? Pero también decían que la cantidad de heroína que tenía Kurt Cobain en la sangre era lo suficiente para matar un caballo y sin embargo pudo sostener un rifle y metérselo en la boca, ¿no? Entonces, yo ya no sé qué pensar de los médicos. La versión 2 es un poco menos idílica. Según algunos historiadores, Lupe se habría levantado de la cama aturdida por los barbitúricos, por el arrepentimiento y por una comida mexicana pesada. Ese toque racista le da un extra, ¿no? Habría intentado vomitar en el excusado, pero al estar completamente drogada, se tropezaría y se pegaría contra el mismo, rompiendo su cabeza y dejando un desastre alrededor. Vómito, sangre, cerebro, lo que ustedes imaginen. En esta historia, es el ama de llaves la que se la encuentra tirada en el suelo. Buscamos el reporte de la policía, pero no es público. Por lo menos no desde Google o Yahoo Respuestas. No desde Wikipedia. De las pocas fotos de ella de esa época, está una foto en el suelo perfectamente vestida y otra ya en su ataúd. Así que esto apoya la primera versión, que es que la encontraron, la pusieron en esta posición y luego la llevaron a los servicios mortuorios y la prepararon. De haber tenido el golpe en la cabeza que la matara, habría aparecido con algún rasgo de sangre o con algún tipo de rompimiento. Y cuando la ves en el ataúd, que de hecho hay una foto muy célebre donde está Jorge Negrete, Cantinflas, y no recuerdo quién es el otro actor, supongo que es Arturo de Córdoba, está perfecto. O sea, yo sé que los embalsamadores y los preparadores hacen maravilla, pero no hacen tanta maravilla, ¿no? Y además, justo, no habrían organizado un funeral a casquete abierto si no hubiera sido porque estaba en buenas condiciones para presentarla. Entonces, podemos decir sin la certeza absoluta que no se
pegó y no se murió al estilo Elvis alrededor del excusado con un montón de barbitúricos. Vamos a hacer quiero avisarles de una vez, así que aceptaré sus sugerencias a @loscrononautaspodcast. Vamos a hacer 1000 maneras de morir pendejas en el mundo de la cultura y el espectáculo. Obviamente Elvis va a estar ahí. Pensemos que otros más podrían estar ahí. Del por qué, la historia es todavía mucho más confusa. En sus últimos años, y entre los distintos viajes entre Estados Unidos y México, Lupe conoció a Harold Ramon, que era un actor de origen austriaco que estaba buscando oportunidades en el cine de México o en el cine de Estados Unidos. Acuérdense que el cine de México de esa época era el cine de México. O sea, era la meca después de Hollywood y comparable solo con el cine francés y el cine italiano. Aquí la historia se divide, ¿no? Aunque la carta que está dedicada a Harold, los motivos son diferentes. La primera versión sostiene que Harold habría aparecido desprotegido y poco malintencionado con la sola intención de recibir el apoyo de Lupe, que ya empezaba también a ser una señora, pues digamos, de una edad un poco más grande, mito que se difuminó cuando una ex prometida del actor levantó la denuncia por no haber cumplido con la promesa de matrimonio. O sea, básicamente Lupe se enteró que este güey se dedicaba a engañar personas. Iba con una y le decía, sí, yo voy a hacer esto, iba con la otra y yo voy a hacer esto, etc. En ese momento ella decide terminar su relación con él y embarazada, deprimida, toma la decisión de quitarse la vida porque dice, no quiero regresar con él y no voy a estar con él, pero no voy a ser madre soltera. Aquí es donde aparece otra vez el papá, ¿no? Esta vergüenza de no vayas a tener a tu hijo. Recordemos que son los años 40 y aunque ella le iba muy bien y era reconocida, pues también ya estaba hasta el culo de que la criticaran y que le dijeran que era lo que fuera, ¿no? Entonces también pongamos en contexto esa parte, ¿no? Entonces al final, siendo Harold un vividor y ella con un hijo, decidió no traerlo al mundo y aparte pues echarse en el camino. La segunda versión afirma que esta además es confirmada en la época y por varios cercanos a ella, que Lupe tenía estos 4 meses, pero ella había decidido terminar la relación cuando cachó a Harold teniendo relaciones sexuales con Arturo de Córdoba, que años después se sabría que era pansexual, digamos, o lo que es lo mismo, donde viera hoyo ponía el pollo. La cosa aquí es que hacer público esto a partir de no casarse con Harold y además evidenciar a Arturo de Córdoba le había puesto la presión suficiente para decir, ¿sabes qué? Prefiero no meterme en este escándalo, ya estoy hasta la madre de los medios y mejor me quito la vida y evito que este niño pase por este tipo de cosas, ¿no? Una última versión, menos platicada, pero que además tiene que ser considerada. Dije 2, pero son 3, perdónenme. Ya no aguanto. Es que, en efecto, se entera de la relación ficticia que tenía con Harold, pero además Lupe empezaba a tener esta preocupación de que ya estaba envejeciendo. Y ella no quería ser como las actrices que la antecedieron, que cuando llegaban actrices más jóvenes empezaba a ponerse espesa y criticarlas. Y sabía que su tiempo de trabajo empezaba a ser limitado y ella no quería dedicarse a hacer otras cosas, ¿no? Entonces como que no concebía la idea de perder la belleza y sobre todo de no poder ser actriz mientras lo llevara. Entonces decidió que si ya no iba a tener oportunidades y si tampoco en el amor le estaba yendo bien porque Harold era un vividor, pues no tenía sentido seguir viviendo y se habría suicidado. Ya no aguanto. Esta última versión se habla poco porque en realidad pues está difícil de saber, eso solo ella lo sabe, ¿no? La carta que ella publicó, la pueden ver en internet, está directamente dirigida a Harold. Entonces Harold es el único factor central de toda esta situación, pero en realidad los motivos detrás de esta situación podrían ser distintos, ¿no? No se puede saber qué pasaba por su cabeza,
Pero lo que sí sabemos es que Lupe siempre tuvo la voz de su padre y del juicio público y del juicio social en su cabeza. De hecho, yo les podría apostar que la razón por la que no somos tan conocedores de la importancia que tiene esta actriz es porque seguimos siendo una bola de pinches machitos, misóginos, que no podemos aceptar que una mujer tenga valor y que haga las cosas y que le haya ido mucho mejor. No hay actor mexicano que le haya ido más verga que a Lupe Vélez, así que, y el que diga que no, los veo afuera del colegio británico y nos ponemos en nuestra madre. Siempre tuvo esta voz, que es la voz de mucha gente y de la voz de la sociedad de la época, y que sigue siendo la voz que le toca a muchas mujeres, que si te vistes de esta manera, que si haces esto, que si te pones pendeja, que si no dices esto. Entonces, la razón para contarles esta historia es justo para que sepan que aquí en este pozo infesto de cucarachas, que es el Jubil Crononauta, somos fan número 1 de Lupe Vélez y le mandamos un aplauso a donde sea que esté. Un aplauso a la maestra. Y de paso, si está enfrente de Cantinflas, que le meta una patada en los huevos, nada más. De mi parte. Esa va por mi parte. Pero bueno, ya para despedirnos, estos sí son datos de Wikipedia, 100%. Hay una película de Andy Warhol que se llama Lupe, de 1965, que está protagonizada por Eddie Sedgwick y se basa solamente en la parte de en la parte del suicidio. En esta se reafirma esta historia donde se encuentra a Lupe metida en la taza de baño causada por la sobredosis. El primero que propuso esta hipótesis fue Kenneth Anger, que era un periodista de la época que le gustaba filtrar chismes de espectáculo, y uno de los chismes que filtró fue ese. En el libro El Gran Desierto de James Ellroy, uno de los personajes, que es un trabajador de la morgue, dice tener fotos de Lupe Vélez muerta y estar dispuesta, o sea, tiene esa parte. La muerte de Lupe Vélez se menciona en el primer episodio de la serie Frasier, una de las mejores series del mundo, donde Ross le cuenta la historia a Frasier, pero la versión de la caída y el golpe en la cabeza. En el episodio de Los Simpsons titulado Homerofobia, o la fobia de Homero, un nuevo amigo de la familia, John, les cuenta que Lupe Vélez compró el retrete en el que se ahogó en una tienda de Springfield. En 2012, el cineasta mexicano, el maestro Carlos Carrera, mostró de nuevo su interés en plasmar la vida de Lupe en el celuloide con la actriz Ana de la Reguera en el papel estelar, pero nunca pasó la película. También en el 2012, la otra maestra, Mónica Lavín, la incluye en un cuento llamado The Girl from Mexico en su recopilación La Casa Chica, de Editorial Panini. Entonces, muchos, por ejemplo, han hablado de los paralelismos entre la vida de Lupe y de Marilyn Monroe. Evidentemente, Marilyn conoció a Lupe cuando su madre la llevaba a los estudios RKO, que es donde hizo las películas Serie B, y dice que siempre se encontró fascinada por Lupe y que se inspiró en ella para crear su persona. Entonces, datos wikipediosos para que no digan que no copié la tarea, no hice copy-paste en la tarea. Pero pues bueno, para que vean el impacto de esta gran mujer. Entonces, otro aplauso mientras estamos. Mi querido productor, vamos a pasar a la recomendación, mientras les recuerdo que vayan a visitarnos a YouTube, Escuela Nacional de Clase Medieros. Denos like, suscríbanse, eso nos va a permitir y nos va a ayudar a tener ¿cómo se llama? Gracias. Nos va a ayudar a tener bastante visibilidad. Compártanos. Por favor, nos importa comer, sobre todo, como se darán cuenta, el productor y yo tenemos un amplio sobrepeso, no necesitamos cantidades industriales de comida. ¡No soy gordo! ¡Soy de huesos grandes! Y la otra cosa que nos ayudaría muchísimo es si nos apoyan en Patreon, patreon.com/en-clase medieros. Ahí hay diferentes bloques donde ustedes pueden acceder. Hay bloques de $3 que son un aproximado menos de 60 pesos. Y eso nos ayuda un montón para equipo, para seguir grabando y para seguir haciendo las cosas. Así que les agradeceremos todo su apoyo. Y bueno, la recomendación que les quiero traer hoy es este discazo del maestro Jesucristo, no es cierto, del maestro George Harrison.
All Things Must Pass es el primer disco que editó en post la vida de los Beatles, y es un disco doble o triple. Es un disco triple que además tiene todas las canciones que no lo dejaron John Lennon y Paul McCartney grabar con los Beatles están contenidas en este disco. Este disco es considerado uno de los discos más importantes del siglo XX, básicamente porque fue el momento en el que nos dimos cuenta que George Harrison era un músico por su propio nombre, ¿no? Participan diferentes músicos, entre ellos Ringo Starr. Irónicamente, está publicado por Apple Records, y esta versión que les presento acá es una versión que además me costó mucho trabajo encontrar, que es la versión original por ahí de 1971. Entonces, échenle un oclayo, échenle una oída. All Things Must Pass de George Harrison es uno de los discos más chingones que tiene el cantante británico. Y bueno, pues para despedirnos, ya les recordé nuestras redes, @loscrononautas_podcast, @en_clasemedieros. Y espero que este cuarto capítulo de La Maestraza Lupe Vélez les haya gustado. Yo soy Don Nadie. Muchas gracias, productor. Muchas gracias, público. Pásenla bien. Nos vemos la próxima semana. ¡Corte! Crononautas. ¡Mame!